Sí que sentim estàtic. Engego. Se'm sent bé? Bueno, com que som molt pocs ni que no hi hagi el micro, em sembla, acostumada a alçar la veu. Pues, hola a tothom, benvinguts a PIMEC, la casa de tots, no? Al final és de tots els empresaris, de tots els socis, de totes les persones que no siguin socis ni empresaris, però que avui tenen ganes de conèixer aquestes novetats que ens reporta aquest Real Decret Llei. Bé, des de PIMEC, què pensem? Valorem positivament, evidentment, aquest Real Decret Llei del 2023, perquè incentiva la contractació. Jo que presideixo la sectorial de formació i ocupació, evidentment, se valora superpositivament el fet de que d'alguna manera es generin incentius per poder contractar. Ara bé, també val a dir que potser hauria estat bastant millor el fet de que en lloc de treure tantes lleis i reals decrets vinculades al tema de concertació i contractació i formació, potser hauria estat bé que s'haguessin integrat en una sola. Jo crec que això, en general, tant a assessors laborals com a empresaris, us serà, o ens serà, vaja, un problema. Per què? Perquè tenim el nou Real Decret Llei aquest de incentius a la contractació, tenim la llei de l'empleo, tenim la reforma laboral, tenim la llei orgànica d'FP, i tot això fa un conjunt que dius, ostres, si ho tinguéssim tot en un potser hagués estat millor. Que a part, a més, què pot implicar? Que a mesura que es vagin implantant i desenvolupant, hi pot haver duplicitat, hi pot haver condicionants que entre uns i altres puguin implicar divergències, no sé. Realment, nosaltres des de PIMEC el que intentarem, en la mesura que puguem, serà donar resposta als dubtes que puguin anar sorgint, i de fet per això estem avui aquí, per explicar-vos aquest Real Decret Llei nou, però com que hi ha aquests matxembrats amb les 4 lleis en vigor, ja no diem les d'aquí de Catalunya, que també s'estan desenvolupant a nivell de formació i a nivell d'ocupació, el que sí que podrem és, en la mesura que puguem, intentar resoldre dubtes que us puguin sorgir. A veure, una de les coses importants d'aquest Real Decret Llei és el fet que incentiva l'ocupació de col·lectius més vulnerables. Evidentment, nosaltres ho valorem molt positivament des de PIMEC, i especialment també des de la Fundació Aladí, no?
perquè és com fer del treball la millor política social. Per tant, nosaltres sempre diem, ostres, es dediquen molts diners a les polítiques passives i molt pocs a les actives. Ara no sé com està el percentatge, però pot ser 80-20 o 77-23. Però, ostres, és un percentatge molt diferent, no? D'un 20 i pico % a un 70 i pico %. Per tant, valorem positivament de dir, a veure si comencem a invertir més diners en polítiques actives, és a dir, que no sigui tu estàs a l'atur, cobres, no, és que jo poso diners perquè et puguin contractar, perquè puguis millorar les teves competències en l'àmbit laboral, en l'àmbit social, en l'àmbit que sigui. Per tant, ho valorem molt positivament. Hi ha un tema que sí que ens té posat una mica la mosca a l'orella, que és el fet de que hi ha algunes d'aquests incentius que implica una contractació durant 3 anys. Llavors, això ho veiem, evidentment, com un hàndicap que, bueno, entenc que pels empresaris dir si contracto una persona l'he de mantenir durant 3 anys per poder tenir aquest incentiu, depèn de com ho apliquin, si ho apliquen doncs, específicament en casos concrets i no ho apliquen d'una manera generalitzada, doncs, bueno, doncs, potser estarà bé, però depèn de com ho apliquin, pot ser una dificultat a l'hora d'implantar aquests incentius. I res, quasi jo ja no us explico res més, després en el debat, si cal, podrem comentar. I sense menys preàmbuls, us deixo amb Antoni Benavides, que és advocat, graduat social i exinspector de Treball de la Seguridad Social. Cuando quiera. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos a los presentes y saludos a los telemáticos. Así que muy buenas tardes y agradecer lógicamente en primer lugar pues esta nueva invitación de PIMEC a estar en una novedad legislativa relevante. Tuvimos la oportunidad de analizar al día siguiente de su publicación el nuevo sistema de cotización para personas autónomas y ahora con una nueva novedad legislativa, pues aquí estamos intentando pues a todo el colectivo, la gran familia de PIMEC, pues darle esta información de primera mano, interpretando los cambios legislativos. Bueno, vamos a analizar este Real Decreto Ley 1/2023 y lo primero que hay que decir que la técnica legislativa que se sigue usando y abusando es el del Real Decreto Ley. Recordemos que el Real Decreto Ley se utiliza para circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y lo primero que sorprende es que este Real Decreto Ley a la materia de contratación entra en vigor el 1 de septiembre. Por tanto, parece que la urgente necesidad, cuanto menos, habría que matizarla entre comillas. Lógicamente, el que sea un Real Decreto Ley omite el trámite parlamentario y, por tanto, las aportaciones que en ese trámite parlamentario pueden hacer los distintos grupos parlamentarios y las distintas organizaciones. De hecho, estaba previsto que se tramitara como proyecto de ley, incluso estuvo sometido a información pública, pero de la noche a la mañana, bueno, ya sabemos que los avatares políticos no son los avatares legislativos y, bueno, salió publicado en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto Ley que vamos a analizar y que vamos a intentar sintetizar en función del parámetro, volviendo a insistir que su entrada en vigor será a partir del 1 de septiembre. No sé si la transparencia es la presentación. Ahora, bueno. ¿Qué es lo que persigue el Real Decreto Ley? Bueno, el Real Decreto Ley, en principio, intenta unificar en un texto normativo, aunque no de una forma absoluta, el conjunto de disposiciones que en materia de beneficios de cotización había regulado. Teníamos decretos, el Real Decreto Ley 1198, teníamos la reforma laboral del 2012, teníamos la Ley 45/2002, teníamos la Ley 43/2006, un conjunto de normas legales pues que había ido implementando una serie de contratos bonificados y que, pues lógicamente, pues dificultaba el análisis integral del mismo. La norma intenta unificar esos distintos beneficios, esas prácticamente beneficios en cotización vía bonificaciones, en un texto legal, pero no es una unificación absoluta porque todavía quedan al margen de lo que establece este Real Decreto Ley 1 algunas disposiciones en vigor, como remitiremos a lo largo de la exposición.
Hay que tener en cuenta que en el conjunto normativo había más de 74 disposiciones en materia de beneficios, subvenciones, bonificaciones de cuotas. Y hay que recordar que no estamos hablando de una cosa intrascendente, porque el coste que tiene la seguridad social solo en vía bonificaciones de cuotas asciende, bueno, en 2020 eran 1.820 millones de euros, ahora estaremos prácticamente alrededor de los 2.000. Por tanto, dentro de las políticas activas de empleo, pues es una cifra considerable a la hora de valorar el impacto que estos beneficios tienen para el conjunto de la contratación. Como señalaba, pues nos tenemos que marcar en el calendario la fecha del 1 de septiembre porque es la fecha en que entrará en vigor el aspecto básico de esta norma. Este Real Decreto Ley regula otra materia al margen de la contratación bonificada, que tiene otras entradas en vigor, pero el tema de la contratación bonificada, que es el que nos trae hoy a colación, su entrada en vigor será el 1 de septiembre. Por tanto, tenemos tiempo de analizar, estudiar, comprobar los cambios que respecto a la normativa vigente establece ese texto legal. La norma va a unificar lo que son los conceptos en relación a qué personas van a beneficiarse dentro de la contratación y qué personas pueden generar por su contratación a las empresas los beneficios. Va a regular qué supuestos son los que se aplican esos beneficios. Como he comentado, unifica en un mismo texto la mayoría, no todas, pero sí la mayoría de los beneficios, básicamente en cotización. Y otra cosa importante, posiblemente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, es que unifica para el conjunto de la contratación bonificada las causas de exclusiones, los requisitos y las obligaciones. Antes teníamos que ir a cada una de las distintas normas legales para ver si había que mantener 2 años, si había que mantener 3 años, si el despido improcedente antes impedía o no el contrato. Teníamos un conjunto y cada norma pues lo regulaba de una forma no unificada. En muchas ocasiones sí que es verdad que se remitía a la Ley 43/2006, pero en otros supuestos la propia norma establecía un conjunto de obligaciones, un conjunto de requisitos que servía para el contrato bonificado de desempleados de larga duración, pero no servía para el contrato indefinido de mujeres víctimas de violencia de género, por poner algunos ejemplos. Bueno, pues ahora la norma, desde el aspecto positivo que en mi opinión introduce, es que unifica para el conjunto de la contratación bonificada qué requisitos y qué obligaciones tienen que tener las empresas para el conjunto de la contratación bonificada. Y por tanto ya no tenemos que ir ley a ley a ver qué requisitos y qué condicionantes establece cada texto legal. La política de bonificar la contratación laboral se sigue materializando básicamente en la contratación indefinida. Esta es la llave fundamental que abre el beneficio a las empresas a obtener beneficios y bonificaciones. Esa contratación indefinida, no general, sino contratación indefinida dirigida a determinados colectivos protegidos que la norma enumera. Por tanto, pues hay que ver dentro de la norma qué personas, qué colectivos entran dentro de esa protección y cuya contratación indefinida determina el beneficio. La norma también articula el acceder a los beneficios a través de la vía de conversiones o transformaciones de contratos. Mantiene la vía de la transformación de los contratos formativos, que era habitual en nuestra regulación laboral, y pasar de formativos a indefinidos. Esto se mantiene con algunos cambios, como veremos, y también introduce alguna novedad en algún sector, como en el sector agrario, donde también se va a bonificar durante un tiempo la transformación de temporales en indefinidos fijos discontinuos. Sabemos que el contrato estrella de la reforma laboral, para bien o para mal, ya sobre gustos y colores, pues hay distintos puntos de vista. El contrato fijo discontinuo se ha situado como el contrato estrella de la reforma laboral, y la transformación de temporales en fijos discontinuos en el sector agrario, como veremos, tendrá un beneficio que hasta ahora no tenía en términos generales. Cuando los contratos son temporales y básicamente de duración determinada, se siguen manteniendo algunos beneficios de los que había con anterioridad, algunos de los supuestos se mantienen y, por contrario,
otros de los contratos de duración determinada que venían regulados, pues desaparecerán a partir del 1 de septiembre. Por tanto, en contratación de duración determinada, como se suele decir, una de cal y otra de arena. En algunos casos hay el mantenimiento del beneficio, en otros casos se elimina ese beneficio que los contratos temporales tenían en algunos colectivos protegidos y, como veremos, es un tanto curioso que la contratación de duración determinada, que estaba bonificada en materia de medidas de igualdad, sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo o mujeres víctimas de violencia sexual, pues a partir del 1 de septiembre el contrato temporal que estaba bonificado, como comentaremos, desaparece. Por tanto, entre el claroscuro de la norma, pues no se entiende muy bien que colectivos que tienen que estar evidentemente protegidos por la importante consecuencia social que las circunstancias conllevan, pues sí que se va a bonificar la contratación indefinida, pero no se va a bonificar la contratación temporal. Y ya sabemos que no todas las empresas pues tienen necesidades coyunturales y no estructurales, no tiene por qué haber necesariamente contratación indefinida. La norma va a establecer una serie de limitaciones que hasta ahora no existían. Veremos que en jornada hay una limitación que anteriormente no existía y en el conjunto de los requisitos hay requisitos que hasta ahora no existían en ninguna de las modalidades de contratación bonificada. Lo bueno, que sabemos que nos resulta aplicable a todos los contratos bonificados. Lo malo, que evidentemente son más requisitos, más obligaciones que la empresa deberá de cumplir y cuya omisión determina el no poder acceder a dichos beneficios. Y un tema relevante y no menor es que dentro de la regulación de los beneficios hasta ahora teníamos bonificaciones de cuotas que jugaban en un doble sentido. Jugaban en el sentido de aplicar un porcentaje sobre el importe de la cuota resultante, que en muchos casos era el 100%, y en otros casos pues en menor cuantía. Con carácter general, esa aplicación del beneficio resultando de aplicar el porcentaje sobre el resultado de la cuota se modifica por unos importes en cuantía fija. ¿Esto qué implica? Una evidente consecuencia, que como la cuantía de bonificación es fija, para bases bajas, bueno, pues ahí nos quedamos. En bases medio altas, el beneficio es inferior de lo que había hasta ahora, porque sobre una base de 4.495 el resultado de la cuota será X y si tengo el 100% del beneficio es sobre una base de 4.000. Si ahora tengo un beneficio de 366 euros, el beneficio cubrirá parte de la cuota, pero evidentemente no el 100% del beneficio que teníamos con anterioridad. Por tanto, hay evidentemente una reducción en algunos casos, en otros casos las cuantías son similares, hay evidentemente un redondeo en algunas cifras, pero la dinámica es pasar en algunos casos de estar bonificados con coste cero a estar bonificados con una cuantía. Y por tanto, con esa cuantía en algunos casos cubrirá, pues en algunos supuestos, la mayoría de cuota de la empresa, pero en otros muchos supuestos no cubrirá toda la cuantía del importe de la cotización y, por tanto, pues podemos decir que en ese término el beneficio a las empresas va a ser menor de lo que había con anterioridad a este cambio legislativo. La norma, y es una clara manifestación de intenciones, articula toda una serie de controles sobre los condicionantes, los requisitos, las exclusiones, las obligaciones que la contratación bonificada va a tener. Y además de los controles puramente de gestión que la Tesorería General de la Seguridad Social realizará en función de los datos comunicados por las empresas, se realza, y luego insistiré, en el control administrativo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través de los mecanismos denominados de procesos automatizados, que fue una modalidad de actuación inspectora donde lo que se pretende es utilizar más intensamente los datos informáticos telemáticos sin necesidad de hacer inspección inspectora previa, es decir, no habrá la visita, no habrá la comprobación, sino directamente la empresa lamentablemente recibirá la notificación de la medida sancionadora
a través de procesos automatizados. Bueno, pues expresamente, luego me referiré al final de la exposición a lo que puede implicar este sentido, pero es una clara manifestación de intenciones. Es decir, va a haber control, ese control se puede intensificar por toda la serie de datos en altas, bajas variaciones que la empresa vaya comunicando, pero por otro lado hay que tener en cuenta que el control también se realizará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, lógicamente, utilizar las bases de datos, los datos y cruces informáticos, pues determinan muchas veces una serie de medidas sancionadoras que la norma ya prevé que se pueda realizar por los denominados procesos automatizados. Es decir, sin la participación, para que nos entendamos, ni de un inspector ni de un subinspector o subinspectora, sino directamente el ordenador es el que comprueba datos y tramita la correspondiente medida que haya que comunicar a la empresa. Por tanto, en este aspecto, tampoco muy buenas noticias para la tranquilidad de propios y extraños. Estamos hablando de beneficios a la contratación y tradicionalmente la mayoría de beneficios van aparejados a que la contratación que haga la empresa sea una contratación de una persona que acredite la condición de demandante de empleo. Por tanto, eso se mantiene para la mayoría de los supuestos. Para que la empresa pueda bonificar la cuota, será cuestión imprescindible que la persona sea demandante de empleo. Con carácter general, pues puede ser desde el día de ayer, pero tiene que ser demandante de empleo. En alguna concreta modalidad se exigirá un desempleo de larga duración, pero en el resto de contratos tiene que ser demandante de empleo. ¿Cuándo no es necesario que la persona sea demandante de empleo para que la empresa pueda contratar y aplicar directamente el beneficio, aunque la persona no sea demandante de empleo? En los supuestos de contratación de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia sexual o trata de seres humanos, o a las mujeres en contextos de prostitución. En estos casos no es necesaria la demanda de empleo. No es ninguna novedad porque ya en algunos contratos esta regulación ya era preexistente. Y hay que tener en cuenta que en determinadas situaciones de trasvase de contratación a colectivos bonificados, como puede ser centros especiales de empleo o en claves laborales, la contratación de esas personas por las empresas ordinarias tampoco exigirá la demanda de empleo, dada la cobertura de ese colectivo en los términos que estamos señalando. Tampoco será necesario que la persona tenga la demanda de empleo, cosa lógica, cuando lo que hacemos es convertir el contrato en uno indefinido. Si la persona ya está en la empresa y lo hacemos indefinido y tiene beneficio, pues no hace falta que esa persona sea demandante de empleo. Si tenemos un contrato de formación en alternancia o un contrato en prácticas y lo convertimos en indefinido, esa conversión genera el beneficio en los términos que comentaremos, pero no es necesario que la persona sea demandante de empleo porque ya la tenemos en la empresa. Es ilógico esa situación. Y luego, la norma prevé, aunque no hay una regulación expresa, y comentaremos al final, que se remite a los posibles acuerdos, a la negociación colectiva y a lo que la norma legal o reglamentaria pueda determinar la misma, pero se planta la estructura, el pilar, para que si en el futuro hay también, que en este momento no lo hay, ni a partir de septiembre de momento lo habrá, un beneficio para bonificar contrataciones que son indefinidas a tiempo parcial para pasarlas a tiempo completo o para bonificar la conversión de contratos fijos discontinuos en indefinidos ordinarios, en estos casos tampoco sea necesaria la demanda de empleo, cosa lógica porque estamos convirtiendo. Este último apartado es un desideratum porque de momento la norma no regula estos beneficios. Por tanto, lo que hace es prever lo que en el futuro pueda existir, pero no se regulan beneficios en este último supuesto para determinar. Como en todo Real Decreto Ley, pues parece que hay cosas que se han cambiado a última hora y no se acaba de ver que pues estamos en un Real Decreto Ley que no va a tener trámite parlamentario y que por tanto pues tiene la redacción que en algunos casos tiene.
¿Quiénes son los beneficiarios de esos beneficios? Los beneficiarios pues, son las empresas y hay que tener en cuenta que si la empresa es una persona física autónoma, pues será el autónomo persona física, y la norma también engloba dentro de los beneficios que regula la norma los beneficios que las personas autónomas tienen en materia de cotización. Lógicamente, el autónomo que contrata es empresario y tiene el beneficio en la contratación, pero el Real Decreto Ley también reitera una vez más, no hacía falta, pero lo reitera una vez más, parece que el Real Decreto Ley, cuanta más páginas tiene en el BOE, más importante es y más relevancia tiene, y se repite muchas veces cosa de normas que se acaban de publicar o de entrar en vigor. Bueno, pues en el caso de las personas autónomas sucede esto, porque el 1 de enero entró en vigor el nuevo marco, no solo de cotización al RETA, sino también de los beneficios de cotización en tarifas planas, colaboradores familiares, reincorporación de la mujer autónoma tras el nacimiento, que esta ley, este Real Decreto Ley, pues vuelve a incorporar haciendo una remisión al Estatuto del Trabajo Autónomo. Hay que tener en cuenta que también se declara beneficiario de estas contrataciones bonificadas a las sociedades laborales o sociedades cooperativas. Y aquí el beneficio va a ser en una doble dirección. Lógicamente, la cooperativa o la sociedad laboral que contrata laboralmente pues es empresario y entra dentro del capítulo 1. Pero también se introducen beneficios y bonificaciones cuando la sociedad laboral o la sociedad cooperativa está en el régimen general de trabajadores por cuenta ajena e incorpora en estas entidades de economía social a socios trabajadores en estas entidades. Por tanto, hay no solo en el marco de contratación laboral, sino también en el marco de economía social a incorporación, a incentivación de que personas demandantes de empleo se incorporen como socios trabajadores a las cooperativas o a las sociedades laborales. Por tanto, hay que tener en cuenta ese conjunto de beneficios. ¿Quién queda fuera de los beneficios? Pues queda fuera de los beneficios, como sucedía hasta ahora, la administración pública. La contratación laboral, se dice que la administración pública es el peor empresario de este país, por muchas razones. Bien, pues no sé si porque es el peor o casi el peor, tradicionalmente no se les ha admitido que puedan efectuar contrataciones laborales. Como sabemos, la administración pública hace millones de contrataciones laborales cada año, pero esa contratación laboral no puede ser bonificada, no puede tener el beneficio de las cuotas que se pueda minorar en una empresa privada. Y el conjunto de la administración es total: la administración del Estado, la administración autonómica o las corporaciones locales y las entidades u organismos públicos dependientes de esas administraciones. Por excepción, toda regla tiene su excepción y esta, para no ser menos, también la tiene. No la tienen los centros especiales de empleo que pueda tener la administración pública o la contratación del personal investigador en la modalidad predoctoral, donde en muchos casos se articula a través de universidades públicas y en estos casos sí que se aplican los beneficios que para estas modalidades existen. Por tanto, la administración, como era tradicional, queda fuera de los beneficios. ¿Qué supuestos de contratos no generan los beneficios que regula la norma? Pues en principio, cualquier contrato, aunque por el colectivo estuviera protegido, que hagamos en el marco de una relación laboral de carácter especial. Por tanto, podemos hacer un contrato a una persona discapacitada que en una relación común la empresa tiene beneficio, pero si ese contrato de persona discapacitada se lo hacemos en el marco de la relación laboral de alta dirección, pues como es una relación laboral, no tiene beneficio. Por tanto, las relaciones laborales de carácter especial no van a tener los beneficios de la contratación incentivada que regula el Real Decreto Ley. Por excepción, sí que van a tener beneficios en la relación laboral especial de empleados de hogar, donde el año pasado hubo unos cambios en la cobertura y en el beneficio que se mantiene, también en la relación especial que tienen las personas discapacitadas en centros especiales de empleo y la relación laboral especial de personas
en instituciones penitenciarias o jóvenes en responsabilidad penal en centros de internamiento. En estos casos sí que hay, aunque sea a relaciones laborales de carácter especial, sí que hay el beneficio en la contratación correspondiente. Tradicionalmente, la contratación bonificada de familiares ha estado penalizada. El contratar al cónyuge o a los familiares por consanguinidad o hasta afinidad del empresario, persona física, o de las personas que realizan las funciones de dirección en las empresas, en el ámbito de las sociedades o en los órganos de consejo de administración de estas sociedades o con estos mismos socios o administradores, han estado vedada a la contratación bonificada. Y esto se sigue manteniendo. Por tanto, si hacemos un contrato, aunque el colectivo pudiera estar bonificado y la modalidad pudiera estar bonificada, si es con un familiar, tenemos esa exclusión. Esto anteriormente se aplicaba en unas modalidades, en otras modalidades no se aplica y ahora con carácter general se aplica a todas las modalidades de contratación bonificada menos a una, menos en el caso de personas discapacitadas donde esa exclusión no se va a aplicar y se sigue manteniendo el derecho. Se sigue estableciendo una penalización cuando la contratación que pudiera dar derecho al beneficio, a la bonificación, va precedida en la misma empresa con un otro contrato anterior a la misma persona. Y la norma penaliza que si la persona que contratamos ahora ha tenido un contrato indefinido en los 12 meses anteriores en la misma empresa, pues no hay bonificación. O si la persona que contratamos, aunque genere el beneficio por la modalidad contractual utilizada, si lo hemos tenido en los últimos 6 meses con un contrato temporal de duración determinada o con un contrato formativo, salvo los casos de conversión directa, pues adiós, pampa querida, no hay beneficio. Por tanto, se penaliza los supuestos de la contratación cuando previamente ha venido delimitada por una contratación previa. Lo mismo se sigue manteniendo para el conjunto de la contratación bonificada cuando lo que sucede es que contratamos en la empresa a una persona que previamente en otra empresa tenía un contrato indefinido. Para no incentivar que en una empresa cause baja voluntaria a la persona y se vaya a otra empresa y en esa otra empresa le apliquemos los beneficios, hay que transcurrir un mínimo de 3 meses entre la baja que tiene en el anterior contrato y el alta que genera el beneficio. Si el plazo temporal intermedio es inferior a 3 meses, no se materializa el derecho a la bonificación, salvo que la baja en el anterior contrato indefinido haya sido por un despido reconocido o declarado como improcedente o por un despido colectivo, donde aquí, evidentemente, la voluntariedad de la persona trabajadora pues no ha sido la que ha motivado la baja. En el caso de las personas discapacitadas, como ya era habitual y tradicional, se reducen las limitaciones y exclusiones para aplicar beneficios. Y cuando contratamos a personas discapacitadas, no se aplica la limitación por parentesco, por familiar, por tanto, no hay ninguna limitación o penalización si el contrato de fomento de empleo se lo hacemos a un familiar. Tampoco se aplica la penalización que antes hemos señalado si la empresa tenía a esa misma persona contratada con un contrato temporal en los 6 meses anteriores. Bueno, pues si el contratado era una persona discapacitada, no hay exclusión en aplicar los beneficios y, por tanto, pues tenemos que del conjunto de limitaciones y exclusiones a las personas discapacitadas, algunas no se les aplica. Y hay una cuestión importante. En aquella discapacidad que provoca mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, como son las discapacidades de tipo intelectual o parálisis cerebral a partir del 33%, o discapacidad física o sensorial a partir del 65%, no se aplica ninguna exclusión. Por tanto, en ese caso está claro que los colectivos protegidos van a tener en todos los casos
el beneficio de la empresa que haga la contratación, independientemente que sea familiar, que haya habido un despido antes o que haya cualquier otra circunstancia, dada la incentivación de la contratación de personas con discapacidad severa. La Ley 43/2006, para las modalidades contractuales que establecía, implicaba una exclusión de 12 meses cuando la empresa que efectuaba nuevos contratos bonificados, en los 12 meses previos había efectuado despidos de personal con contrato bonificado. La norma pues venía a decir, oiga, usted tenía unos trabajadores bonificados, los ha despedido, en 12 meses usted no puede acceder a los beneficios que la norma prevé. Los despidos tienen que ser de personal que hubiera sido bonificado. No es necesario que la bonificación esté vigente en el momento del despido. La persona pudo haber entrado en la empresa hace 5 años, haber aplicado los primeros 3 años un beneficio, han pasado 2 años, despedimos a esa persona, pues durante los 12 meses siguientes, el primer contrato bonificado que hagamos no puede aplicar bonificaciones por aplicar esa exclusión que estamos señalando. Hay que señalar que esta exclusión no es absoluta, es relativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago el contrato, durante los 12 meses siguientes no puedo aplicar la bonificación, pero transcurridos los 12 meses sí que puedo recuperar y aplicar la bonificación una vez transcurra los 12 meses de duración de esa exclusión. Por tanto, nos limita y perdemos algún tiempo el beneficio, pero no es una pérdida absoluta, sino una pérdida relativa. Las empresas, para poder acceder al beneficio, tienen que encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, al corriente de las obligaciones con la seguridad social, no tienen que haber sido penadas con la inhabilitación para acceder a subvenciones en los términos que regula el Código Penal, ni haber sido sancionada con la exclusión de beneficios en los términos que plantea la LISOS como sanción accesoria en esa normativa. Y cuestión muy importante, si la empresa tiene la obligación de tener el plan de igualdad, que recordemos es con plantillas de 50 para adelante, necesariamente para aplicar el beneficio tendrá que contar con el plan de igualdad. Y como el plan de igualdad hay que inscribirlo en el registro de planes de igualdad, pues la Administración no tiene mucho problema en saber si el plan está o no registrado y, por tanto, en principio, si el plan está o no aplicado. Lo que implica que a los requisitos habituales se incluye uno más, el de tener el plan de igualdad. Y esto, en esos procesos automatizados que yo hacía al principio, pues un cruce informático entre empresas que tienen bonificación, empresas de 50 más trabajadores en alta, en el conjunto de códigos de cotización de la empresa en España y ver si está en el registro, pues no hay que hacer ninguna gran inversión informática para saber si se está o no está. Por tanto, ojo, no solo ya por la relevancia que tener o no tener el plan de igualdad conlleva, porque esto ya sabemos que es una infracción administrativa, directamente no tener el plan, pero pues si estábamos ahí por ahí, verlas venir, pues aplicar los beneficios implicará tener el plan de igualdad. El plan de igualdad en el momento en el que formalizamos el contrato. Si el plan de igualdad lo tenemos unas semanas, meses posteriores, no habilitará el reconocimiento del derecho y, por tanto, pues seguimos con adiós, pampa querida, habrá que devolver todas las cuotas bonificadas por esa omisión. Y teniendo en cuenta que algunos requisitos y obligaciones van vinculados al concreto contrato, pero esta limitación, esta obligación es para el conjunto de contratos que la empresa haga a partir del 1 de septiembre. Por tanto, si ya no habían bastantes motivos para tener el plan de igualdad, pues tenemos uno más
de razón económica importante y relevante para que la empresa disponga de ese plan de igualdad que estamos comentando. Algunas modalidades de contratos exigen no solo que la empresa esté al corriente de obligaciones tributarias en el momento, en la fecha que se formaliza el contrato, sino durante toda la vigencia de duración de la bonificación. Bueno, aquí la norma sí que establece una norma, creo que flexible y ajustada, y es que si la empresa obtiene el certificado telemático de la agencia tributaria de que está al corriente, durante 6 meses está al corriente. Es decir, que aunque al mes siguiente, a los 2 meses, tuviera una incidencia fiscal y un requerimiento de la agencia tributaria, durante 6 meses está al corriente. Si vuelve a solicitar otro certificado y está al corriente, durante 6 meses. Por tanto, nos evitamos la incidencia que la Administración tributaria pueda plantear a veces ante requerimientos de subsanación bastante poco relevantes, y eso sí que determina esa situación. La empresa, para aplicar los beneficios, tiene que estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Por tanto, si la empresa, el día en que entra en vigor el contrato, no está al corriente, la bonificación no llegará a nacer y no se podrá aplicar nunca. Por contrario, si el día que el contrato entra en vigor estamos al corriente y al cabo del tiempo, estando aplicando el beneficio, pasamos a una situación de descubierto, ya no estamos al corriente, en los meses en los que no estemos al corriente, perderemos el derecho al beneficio. Si volvemos a estar al corriente, volvemos a aplicarlos, pero esos meses, esos periodos de liquidación, ya no los podemos recuperar y se entienden consumidos a los efectos de la duración. Por tanto, el plan de igualdad, pues reitero esa obligación que hemos comentado anteriormente. Para verificar ese cumplimiento, la Administración comprobará que la empresa tiene registrado en el registro de planes de igualdad el mismo, y en su caso pues se entenderá que se ha omitido esa circunstancia. Otra novedad que va a implicar pues un control más exhaustivo en la empresa es el tema del mantenimiento de empleo. Esto del mantenimiento de empleo no es nuevo. Ya sabemos que con la normativa COVID se puso de lamentable actualidad por las consecuencias que conllevaba no mantener el empleo de las personas incluidas en los ERTEs y las consecuencias de devolución de cuotas, y alguna concreta modalidad contractual ya lo había venido regulando. Bueno, pues ahora se incluye siempre para los contratos indefinidos y para los contratos convertidos en indefinidos que generan bonificaciones, la obligación de mantener a la persona contratada 3 años de alta cotizando a la Seguridad Social. La omisión de esa obligación supondrá un incumplimiento y, como comentaremos, ese incumplimiento genera la devolución de toda la cotización beneficiada aplicada, no desde cuando aplicamos y dejamos de mantener a la persona. Si la persona causa baja a los 2 años, no perdemos únicamente a partir de ahí la bonificación, sino habrá que devolver los 2 años de beneficio, los 2 años de bonificación que la empresa ha venido aplicando. Por tanto, sobre la persona contratada, el mantenimiento de empleo no es un mantenimiento de la plantilla, no es un mantenimiento de todos los contratos que tiene la empresa, sino el mantenimiento de la persona contratada que genera ese beneficio y que tenemos que mantener en una situación de alta o asimilada al alta con cotización al menos durante 3 años desde la contratación inicial o, en el caso de conversión, desde la conversión en indefinido. Como suele suceder cuando se habla de mantenimiento de empleo, algunas bajas no van a suponer incumplimiento y no van a provocar consecuencias jurídicas. No van a provocar consecuencias jurídicas si el trabajador causa baja por un despido objetivo o por un despido disciplinario que no haya sido declarado o reconocido como improcedente. Por tanto, si no hay impugnación judicial,
pues no hay incumplimiento y esa baja no determina. Hay que señalar, y aprovecho ahora y lo reiteraré posteriormente, ojo con las actas del CEMAC, porque reconocer en el CEMAC un despido como improcedente entra dentro del capítulo de la posible omisión del deber de mantener al trabajador contratado durante 3 años. La norma habla de declarado o reconocido. Declarado lo hace el órgano judicial, el reconocimiento lo podemos hacer en el acta de conciliación en el CEMAC y, por tanto, pues estaríamos, si se produce antes de los 3 años, en una baja que supone incumplimiento y, por tanto, la devolución de las cuotas planteadas. En el caso de que la empresa haya efectuado y haya incorporado dentro de un despido colectivo a personal con contrato bonificado, aquí nos da igual la calificación. El despido colectivo puede ser impugnado y puede ser calificado como ajustado a derecho o no ajustado a derecho, o puede ser no impugnado. Los trabajadores se aquietan y no impugnan. Pues da igual. Si la empresa efectúa un despido colectivo y en el despido colectivo incluye a personal que tiene este mantenimiento de empleo, simplemente la tramitación del despido colectivo y el efecto del despido colectivo motiva esa consecuencia jurídica de tener que devolver las bonificaciones. Por tanto, en el despido colectivo hay que tener en cuenta esa situación. No suponen bajas computables, lógicamente, todas las causas que van referidas a la persona trabajadora en su esfera personal, como es la baja voluntaria, el fallecimiento, la jubilación o la incapacidad permanente que determine la extinción. Tampoco, porque no es una baja, es una suspensión meramente de la relación laboral, los periodos de inactividad de los fijos discontinuos, ni tampoco la extinción de la persona contratada en el periodo de prueba. Lógicamente, tampoco computa el periodo de 3 años cuando se trata de bonificaciones en contratos de duración determinada, como hemos comentado, en los periodos de inactividad de los fijos discontinuos o cuando se causa baja en la empresa porque hay una sucesión o subrogación empresarial donde el nuevo empleador asume los derechos y obligaciones del anterior. ¿Qué sucede si no mantenemos durante 3 años a la persona contratada? Pues como plantea expresamente la norma, el incumplimiento conlleva la devolución de la totalidad de las cotizaciones exoneradas, más el recargo del 20%, más, en su caso, el interés de demora si las cuotas pasarán a vía ejecutiva. Y todo ello, añade el Real Decreto Ley, sin perjuicio de que esa circunstancia pudiera motivar una infracción administrativa tipificada en la LISOS. Por tanto, las consecuencias son relevantes a efectos de la nueva modificación de esta contratación bonificada. Como señalaba al principio, uno de los cambios relevantes que se establece en esta normativa es modificar el porcentaje que en algunas bonificaciones se aplicaba sobre cuota a un mecanismo de cuantía fija. El nuevo sistema establece, por tanto, una cuantía fija normalmente en la cuota del mes. Y hay que tener en cuenta que la norma pues, establece de forma proporcional cuando la persona no está de alta todo el mes y hay que ajustar, por tanto, pues está 15, 10 días, 12 días. El importe mensual pues, se divide entre 30 y se multiplica por el número de días que la persona ha estado en alta. Hay que tener en cuenta otra limitación y, por tanto, una circunstancia muy relevante que hasta ahora no existía en la anterior norma. La anterior norma, la contratación bonificada, podía ser a tiempo completo o podía ser a tiempo parcial. A partir del 1 de septiembre, la contratación bonificada podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, pero a tiempo parcial con una jornada no inferior al 50%. Por tanto, si la jornada contratada a tiempo parcial es inferior al 50%, por tercera vez a lo largo de la sesión, adiós Pampa querida,
adiós bonificación. Por tanto, hay que tener en cuenta que para que la bonificación llegue a producirse, el contrato inicial tiene que ser como mínimo del 50% y si hago una conversión de cambio de jornada, no me tengo que situar por debajo del 50%, porque cuando me sitúe por debajo del 50%, adiós bonificación en el periodo que esté establecido en esa situación. No todo es malo, en este cambio normativo. Hay una cosa positiva. La cosa positiva es que antes la Ley 43/2006 limitaba a 2 posibles conversiones el cambio de jornada. Y cuando cambiábamos la tercera cambio de jornada, pues perdíamos la bonificación. Ahora no, ahora podemos cambiar con acuerdo con la persona trabajadora el tipo de jornada, la duración de la jornada, 2, 3, 4, 5 veces, que siempre que no bajemos del 50%, pues tendremos derecho porcentual a la cuantía correspondiente. Otra cosa que se pierde era un incremento de mejora en los tiempos parciales. Cuando antes contratábamos a un trabajador a tiempo parcial, sobre la jornada realmente realizada le sumábamos un 30%. Y por tanto, pongo por caso, si la cuantía era 300 euros al mes, si la habíamos contratado al 50%, teóricamente era el 50% de 300. Pero la norma decía, no, en lugar del 50 usted le suma 30 puntos porcentuales más hasta llegar como máximo al 100%. Por tanto, en lugar de aplicar el porcentaje directo, aplicábamos un 30% más. En el ejemplo propuesto, en lugar de aplicar el 50, aplicábamos el 80. Esto desaparece desde el 1 de septiembre. Por tanto, importe de la jornada sin mejora de ese 30% que hasta ahora se añadía y que, por tanto, pues también supone, además de una pérdida directa en muchas bonificaciones respecto a la norma anterior, una limitación en cuanto a esa situación. Lo que he comentado respecto a esa jornada no inferior al 50 no se aplica a las personas con discapacidad, por tanto, en la contratación de personas con discapacidad no se aplica, ni tampoco cuando la reducción de jornada pues venga motivada por la aplicación de un derecho laboral, como es el que tienen las personas trabajadoras a reducir la jornada por guarda legal o reducir la jornada por violencia a las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual, donde se puede reducir la jornada. Bueno, esas reducciones no implicarían la pérdida del beneficio que estamos comentando. Y pasamos a los contratos indefinidos y de duración determinada y el beneficio concreto que plantea. Los colectivos que tienen beneficio con contratos indefinidos son los siguientes. Se mantiene el derecho a la contratación bonificada cuando contratamos a una persona con lo que se denomina capacidad intelectual límite. Son personas que tienen una discapacidad intelectual entre el 20 e inferior al 33, porque si llegara al 33 sería persona discapacitada y tendría los beneficios de persona discapacitada. Entre el 29 y el 32,99 de discapacidad intelectual, el contrato indefinido de la persona motiva un beneficio de 128 euros al mes a jornada completa, si es a tiempo parcial de forma proporcional, durante un periodo de 4 años. Las personas a las que en la empresa se les ha extinguido el contrato por una incapacidad permanente y tras sometido a los procesos de rehabilitación y recuperación profesional pueden volver a ser contratados en la empresa con un contrato indefinido, se les aplica un beneficio de reducción de cuota de 138 euros durante 2 años. Por tanto, un beneficio que se aplica en esas reincorporaciones, incentivando ese beneficio que se reconoce en esas causas de extinción. Cuando se trata de la contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual o trata de seres humanos, el importe bonificado es de 128
euros al mes. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente también la contratación en situación de exclusión social, en las distintas situaciones de exclusión social, genera beneficios. La norma establece a partir del 1 de septiembre un beneficio de 128 euros al mes durante 4 años, y si ese contrato es de una persona que ha estado previamente en una empresa de inserción, ese contrato que realiza la empresa ordinaria tiene un mayor beneficio. En lugar de 128 euros, tiene el beneficio algo superior de 147 euros el primer año. Hay que tener en cuenta que también se mantiene el derecho como colectivo protegido a las personas desempleadas de larga duración que acreditan una situación de demanda de empleo en los 12 meses, en los últimos 18. En este caso, el beneficio es de 110 euros al mes durante 3 años, y si tiene más de 45 años, pues 128. Luego hay toda una serie de contratación bonificada por otras vías, personas discapacitadas, trabajadores en situación de exclusión social, trabajadores en empresas de inserción, jóvenes que sean contratados y que tengan baja cualificación en el sistema de garantía juvenil. Es decir, hay distintos otros colectivos en los que la norma establece el derecho al beneficio en los términos que consta en el Real Decreto Ley y que con la letra pequeña no sé si son capaces de visualizar en la pantalla. Para las personas discapacitadas se sigue manteniendo el mismo importe de beneficios, no hay cambios, se remite a la Ley 43/2006 y, por tanto, el contrato indefinido de una persona discapacitada depende de su edad y su grado de discapacidad, oscila entre los 4.500 euros año y los 6.300 euros año, dependiendo sexo, edad y tipo de discapacidad. Y pasemos a los contratos de duración determinada. Los contratos de duración determinada tienen un importante cambio en algunos supuestos. Los contratos de sustitución, recordemos que la reforma laboral articuló en el artículo 15 del Estatuto que el contrato de interinidad pasaba a denominarse contrato de sustitución, y durante algunos supuestos ese contrato de sustitución, que se puede utilizar cuando la persona sustituida tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo, en algunos supuestos ha estado y va a estar bonificada. ¿En qué supuestos? Supuestos cuando la empresa contrata para sustituir a una persona que pasa a la situación de nacimiento y cuidado del menor, lo que antes se denominaba maternidad y paternidad y que desde el año 2019 se llama nacimiento y cuidado del menor. También cuando la empresa sustituye a mujeres trabajadoras que están en situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. Y hay un tercer supuesto, y es la sustitución, mejor dicho, hay 4 supuestos. El tercer supuesto es cuando la empresa tiene a una persona discapacitada contratada y pasa a incapacidad temporal y hacemos un nuevo contrato de sustitución para sustituir a esa persona discapacitada con otra persona discapacitada. Ese tercer supuesto también genera derecho a beneficio. Y el cuarto supuesto es cuando se sustituye por contratos de sustitución a mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de violencia sexual. Hasta el 1 de septiembre, en los contratos de sustitución por nacimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, se aplicaba el denominado coste cero. Es decir, se bonificaba íntegramente la cuota de la persona contratada en sustitución y se bonificaba íntegramente la cuota que la empresa seguía manteniendo sobre la persona sustituida que pasaba a nacimiento, a riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. Bueno, pues eso a partir del 1 de septiembre finaliza. Y
en lugar de aplicar el 100% de beneficio a la empresa que hace ese contrato, se aplica una bonificación lineal de 366 euros. Por tanto, lo que yo les indicaba al principio, sobre una base de 4.000, a calcular todas las cuotas que abona la empresa, antes estaban bonificadas al 100%. A partir del 1 de septiembre no estará bonificada toda la cuota de la empresa, estará bonificada en 366 euros. Lo que exceda de 366 euros, pues habrá que seguir cotizando y, por tanto, hay un cambio relevante en ese sentido. Y con si eso no fuera poco, tenemos otro cambio importante en esos 3 supuestos que hemos comentado: nacimiento, riesgo durante el embarazo, la lactancia natural, o en esos 3 supuestos que he comentado. Que el nuevo límite, la nueva obligación, es que la persona contratada tiene que ser menor de 30 años. Por tanto, esto anteriormente no existía. Podíamos contratar a cualquier persona de cualquier edad con un contrato de sustitución y nos generaba el beneficio del 100% de bonificación. Bueno, pues a partir del 1 de septiembre el contratado tendrá que ser menor de 30 años demandante de empleo y el importe de cuota pasa del 100% a ese importe de cuota de 366 euros. En el caso de sustitución de mujeres víctimas de violencia de género, se mantiene la bonificación que establece la Ley Orgánica de Protección de Víctimas de Violencia de Género y, en este caso, sí que se aplica el mismo porcentaje que la norma ya aplicaba, es el 100% de la aportación empresarial en contingencia común. Aquí no hay cambios y se mantiene la misma regulación. Se bonifica también la contratación temporal de fomento de empleo para personas discapacitadas, que regula la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, que se mantiene vigente. Y la contratación temporal de personas discapacitadas con ese contrato, con una duración mínima de 1 año y máximo de 3 años, genera un beneficio, dependiendo de la edad y del sexo y del tipo de discapacidad, entre 3.500 a 5.300 euros anuales de beneficio a la empresa. Las empresas de inserción que contraten temporalmente a personas en exclusión social mantienen el beneficio de 70,83 con carácter ordinario, o si se trata de menores de 30 o personas discapacitadas menores de 35, en un importe de 147 euros al mes. Si el contrato es temporal, pues mientras dure la temporalidad. Y el personal investigador contratado en la modalidad de contrato predoctoral mantiene una bonificación de 115 euros al mes. Y hay en todo ese listado de contratos temporales bonificados una relevante ausencia que he comentado al inicio, y es que la contratación temporal de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual, a personas víctimas del terrorismo, que la anterior normativa, si la empresa hacía un contrato temporal, había una bonificación, a partir del 1 de septiembre se han borrado de un plumazo. Únicamente genera beneficio si el contrato con esos colectivos se realiza de forma indefinida, pero no si se realiza de forma temporal, cosa que, sinceramente, desde el punto de vista técnico no se entiende, porque si tenemos que poner entre todos el granito de arena para que esa lacra social de la violencia sexual o de la violencia de género desaparezca, pues que algo tan importante como intentar incentivar a la contratación de esas personas. Por tanto, no parece muy adecuado a los supuestos que establece el cambio normativo. El contrato de formación en alternancia sigue estando bonificado, cualquiera que sea el tamaño de la empresa. Aquí hay otro cambio. El contrato de formación en alternancia tenía un beneficio del 100% para empresas de menos de 250 y del 75% en empresas de más tamaño.
ahora pasaremos a un beneficio en cuota fija de 91 euros al mes. En cuanto a los beneficios en la formación, en la actividad formativa, se sigue manteniendo y la contratación inicial de personas discapacitadas, tanto en contratos de formación en alternancia como en práctica profesional, mantiene el derecho a una bonificación del 50% en la aportación empresarial en contingencia común a la cuantía que establecía y que mantiene vigente la disposición adicional 20 del Estatuto. Voy acabando. En cuanto a la conversión de contratos, formativos en indefinidos, recordemos que el contrato formativo es el de formación en alternancia y el contrato de práctica profesional, la conversión de esos contratos en indefinidos generará a la empresa un beneficio de 128 euros al mes durante 3 años y en el caso de mujeres 147. Y aquí es importante resaltar que en el de prácticas la limitación en la normativa anterior era que no resultaba de aplicación si la empresa tenía 50 o más personas trabajadoras. Esa limitación desaparece y, por tanto, cualquier que sea el tamaño de la empresa, la transformación generará el beneficio en los términos indicados. Exactamente lo mismo en los casos de contratos de relevo en jubilación parcial. Hasta ahora, la conversión de los contratos de relevo temporales en indefinidos generaba un beneficio si la empresa tenía menos de 50 personas trabajadoras. A partir de ahora, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, generará el beneficio y el beneficio se sitúa en 55 euros al mes durante 3 años, 73 euros al mes durante 3 años en el caso de mujeres. Y yendo acabando con los supuestos de beneficios, indicar que en el sector agrario, para las empresas agrarias, y por tanto pues hay algún amigo de PYME del sector agrario, entender que lo que se incentiva es la conversión de contratos temporales en la empresa agraria en contratos fijos y discontinuos. Esa transformación generará un beneficio de 55 euros al mes o 73 euros al mes en el caso de mujeres, también durante un periodo de 3 años. Teniendo en cuenta que el Real Decreto Ley limita la aplicación de este beneficio únicamente en los 2 primeros años de vigencia de la norma, por tanto, hasta el 1 de septiembre del 2025. Se mantienen también beneficios a aquellas empresas que, en lugar de suspender los contratos en caso de riesgo durante el embarazo o riesgo de la lactancia natural y trasladar la prestación a la mutua correspondiente, hace lo que la ley de prevención dice que hay que hacer en primer lugar, y es buscar un puesto de trabajo alternativo y compatible con esa situación de embarazo o con esa situación de lactancia. Mientras dura ese cambio de puesto de trabajo, las empresas que determinen esa situación tendrán un importe de reducción en cuota de 138 euros al mes. Hasta ahora era el 50% de contingencia común, a partir de ahora será ese importe. Y también en el sector del turismo, la hostelería o el comercio relacionado con el turismo, se mantiene el beneficio de si se amplía los periodos de actividad a los meses de febrero, marzo y noviembre, en esos periodos también hay un beneficio, en este caso en cuantía bastante relevante, porque es de 262 euros. El Real Decreto va acabando su regulación determinando una posible mejora en el futuro a través de cambios legales o reglamentarios que posibiliten que a través de acuerdos en la negociación colectiva, de ahí la negociación colectiva, si esto se regula, va a tener una importante asignatura pendiente, el posibilitar, incentivar la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en indefinidos a tiempo completo, la conversión de
fijos discontinuos en indefinidos ordinarios, o bien las acciones de discriminación positiva a las mujeres en determinados puestos de trabajo. Todo eso se prevé para el futuro que se pueda incardinar a través de la negociación colectiva, pero claro, tiene que haber el sustrato legal, tiene que haber la norma legal que determine el cómo, cuándo y por qué. Si no, es una manifestación de voluntad muy políticamente correcta, pero tan políticamente correcta como poco práctica en el momento en que entre en vigor la norma, porque no hay norma legal de desarrollo. Y para ir finalizando, lo que yo les comentaba al principio, todo este sistema de bonificación y beneficios, un tanto farragoso por las distintas modalidades contractuales, las distintas cuantías, y el profesional o el responsable en la empresa pues tiene que tener un listado de bonificaciones y beneficios, saber lo que interesa o deja de interesar. Bueno, ahora lo que sí que tenemos claro es que los requisitos, las limitaciones, es para todo. Por tanto, estamos teniendo el Real Decreto Ley 1/2023 en el cajón, pues nos puede servir para la mayoría de contrataciones bonificadas, por no decir para la totalidad de las mismas. Hay que señalar, como yo indicaba al principio de mi exposición, que sin perjuicio de que la aplicación práctica de estos beneficios va a exigir, como hasta ahora, la tramitación a través de afiliación del sistema red de la tesorería, todos los datos y todas las variaciones y todas las comunicaciones que hay que hacer, la norma prevé que esos datos implicarán a nivel jurídico como una declaración responsable de que la empresa comunica que cumple con los requisitos. Y aplicando la ley de procedimiento administrativo, si esos datos son incorrectos, la declaración responsable es incorrecta y, por tanto, lo que motiva es la pérdida de los beneficios de las bonificaciones. Además de ese control puramente de gestión que puede hacer la tesorería, se puede utilizar por parte de la Administración, y así se atribuye, el control a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hace algún tiempo se modificó el reglamento de funcionamiento de la inspección y en ese sentido se estableció la posibilidad de amplificar la utilización de medios telemáticos e informáticos para aquellas actuaciones de control que pudieran venir delimitados por cruces informáticos o por datos de carácter telemático. Pues bien, la propia norma establece que la inspección podrá utilizar estos procesos automatizados y, por tanto, teniendo en cuenta los datos de altas y bajas, teniendo en cuenta las variaciones, teniendo en cuenta la jornada que conste en la base de datos corporativa de la Seguridad Social, en los datos que consten en la agencia tributaria, en los datos que consten en la base de datos de las distintas administraciones públicas, sin que la inspección toque la puerta de la empresa o sin que la empresa tenga que ir a las oficinas de la inspección a efectuar una comprobación documental, se podrá aplicar la norma de proceso automatizado y recibir la medida sancionadora directa sin la previa actuación inspectora en los términos indicados. Lógicamente, ante esa medida sancionadora cabrá plantear las alegaciones y recursos que procedan, pero recibiremos directamente la sanción en los términos indicados. Y por mi parte nada más, agradecer y reiterar a PIMEC esta nueva muestra de confianza y haber podido transmitir esta información. Reconozco un tanto farragosa por los importes y cuantías que las distintas modalidades contractuales plantean, pero siempre pues atendiendo a esta invitación de PIMEC para esta gran familia que constituye la organización, pues nos pretendemos facilitar esa herramienta informativa siempre de forma de premura en el tiempo y esperemos que de interés para todas y para todas. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benavides. La veritat és que dins de, tal com comentava, que es tracta d'una qüestió certament farragosa, amb multitud de requisits, limitacions, excepcionalitats, la veritat que l'explicació ha estat molt detallada. Veurem si hi ha algun dubte, si hi ha alguna qüestió al voltant de la mateixa. I en aquest sentit, obriríem primer torn de preguntes aquí a la sala de manera presencial. Si alguna persona té alguna qüestió, aixequin la mà i els hi donarem el micro. Bueno, no hi ha preguntes. Sí que des del xat n'hi ha una. Em penso que s'ha donat resposta una mica més tard que entrés la pregunta, però la formularem. Ens diuen, en el cas de la conversió de contractes de pràctiques a indefinit, quina és la bonificació d'aquesta conversió i si existeixen subvencions per la transformació d'aquest tipus de contractació a indefinits. Sí, la conversión de contratos formativos de práctica profesional ya estaban bonificados y la única modificación que hay sobre la normativa anterior es que antes, para poder bonificarse, la empresa tenía que tener menos de 50 personas de plantilla y a partir del 1 de septiembre la bonificación se podrá aplicar cualquiera que sea el tamaño de la empresa. La bonificación es de la cuantía indicada de carácter mensual siempre que sea a tiempo completo y recordemos que si se hace a tiempo parcial no puede ser por debajo de una jornada del 50% porque en ese caso, como en la mayoría, se pierde el derecho. Pero sí, el contrato en práctica profesional tiene ese derecho a convertirlo en indefinido con ese beneficio en el importe mensual comentado. Y si es una contratación inicial, también tiene un beneficio la empresa si contrata a una persona discapacitada en práctica profesional con ese 50% de reducción en la aportación empresarial en contingencia común. Molt bé, moltes gràcies. Ens pregunten també per l'aplicació d'aquestes bonificacions, si són d'aplicació a Catalunya, entenent que és una normativa estatal, és aplicable a l'Estat. El que sí que pot ser que sorgeixi algun dubte en relació també a les subvencions a la contractació, de foment a la contractació, que a través dels sistemes autonòmics d'ocupació, com és en el nostre cas del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, també surten convocatòries, però aquestes sí que delimitades en caràcter temporal, pel foment a la contractació també de determinats col·lectius, però en aquest cas estaríem parlant d'una altra cosa, seria una subvenció i aquí, a mode aclaratori, estem parlant de bonificacions a la Seguretat Social. No sé si vol afegir alguna cosa, senyor Benavides. Sí, lógicamente, si se trata de subvenciones de otros organismos públicos, habrá que estar a las subvenciones de a veces comunidades autónomas, el Departamento de Treball a veces ha abierto su vía de subvenciones a contratación. Esto evidentemente tiene su propia línea y se aplica la ley de subvenciones. Lo único que esta ley resulta aplicable es que se limita el límite de financiación pública, de forma que la bonificación que puede venir por la ley más la subvención que pueda venir por otra vía de carácter público no puede superar el 60% del coste salarial que la persona tenga en la empresa. Por tanto, ese límite sí que hay que tenerlo en cuenta. La suma de uno y de otro no podría ser, salvo en los centros especiales de empleo, donde la característica de ayuda y bonificación nunca será suficiente y cuanto más mejor, y en este caso se puede bonificar cualquier porcentaje aunque supere el 60%. Molt bé, moltes gràcies. I una altra pregunta que ens entra també pel xat és en relació a la contractació de familiars, si podria haver-hi bonificació o no en aquest cas de les bonificacions a la contractació. Bien, hay que señalar que esta ley no incluye para las personas autónomas, lo que incluye son los beneficios en cotización de la propia persona autónoma. Vuelvo a insistir en los términos que el Real Decreto Ley 13/2022 estableció con efecto de 1 de enero y, por tanto, lo que hemos comentado, tarifas planas, colaboradores familiares. El colaborador familiar que se da de alta en el RETA sigue manteniendo el derecho a un 50%
de beneficio en la cotización durante 18 meses y un 25% de beneficio en la cotización durante 6 meses. En total son 24 meses. Ahora, si lo que se refiere es a la contratación de familiares, en principio la contratación de familiares con carácter general en los términos del Real Decreto Ley, como hemos comentado, salvo en el caso de las personas discapacitadas, és una causa d'exclusió al benefici. Efectivament, doncs, moltes gràcies. Sí que sembla que no hi ha més preguntes. Sí que volia afegir que ens ha entrat algun comentari fent referència justament a la claredat en l'exposició que ha fet i molt probablement per això també doncs, hi ha tan poques qüestions ara mateix al voltant del que s'ha presentat. Així que moltes gràcies, senyor Benavides, per la seva presentació. Ara donaríem pas a la senyora Itziar Rueda, és la directora de Serveis Jurídics de PIMEC, que ens explicarà també una mica quines són les principals qüestions que hi ha al voltant d'aquest tema i com us podem ajudar des de PIMEC. Moltes gràcies. Aquí va, Laura. Bon dia a tothom, ja bona tarda. Agrair-vos a tots i a totes que avui ens acompanyeu. Després de la brillant i la claredat de l'exposició del senyor Benavides, doncs ara us explicarem com us podem ajudar des de PIMEC, no? Quin suport us podem oferir. A mi el que en primer m'agradaria compartir amb vosaltres són aquelles preguntes que més habitualment ens feu al nostre departament jurídic, ja que el primer que vull que sapigueu és que sempre que necessiteu us podeu adreçar per fer qualsevol consulta que necessiteu al nostre departament. I així que el que hem elaborat són 10 facts, 10 preguntes que molt habitualment, algunes ja s'han donat resposta al llarg de l'exposició prèvia, però algunes penso que està bé donar les idees i aclarir-les perquè ens les feu de manera recurrent i hem pensat que seria un bon moment per compartir-les amb tots i totes vosaltres. El primer, que ja s'ha dit al principi, és quan entra, quan me'n puc beneficiar. Doncs, és una norma que ha sortit amb molt temps de marge per poder-se adaptar i poder reflexionar a l'hora de contractar les persones i en la seva majoria entrarà en vigor l'1 de setembre d'enguany. Hi haurà algunes excepcions, però és amb aquesta data amb la que heu de treballar i pensar a partir de quan us podreu aplicar aquestes bonificacions i reduccions que recull el Reial Decret Llei 1/2023. Quina durada tenia el contracte indefinit? També s'ha parlat del manteniment. Aquí, el contracte incentivat s'haurà de mantenir la persona treballadora durant 3 anys. Com ja s'ha dit, hi ha unes excepcions que jo ara, de forma molt sintètica, torno a recordar. Ens hem de quedar amb aquesta idea, que aquells contractes que apliquem les reduccions i bonificacions s'hauran de mantenir durant 3 anys, excepte d'acomiadaments objectius o disciplinaris que siguin qualificats com a procedents, acomiadaments col·lectius ajustats a dret, baixes voluntàries, fi d'activitat, jubilació, mort o incapacitats permanents o invalidesa, com ja s'ha dit. És a dir, 3 anys amb unes excepcions que ens recull la norma. Una tercera pregunta que moltes vegades ens feu és com es computarà el període de les bonificacions? Com es farà aquest càlcul? Doncs, dir-vos que les quanties de bonificacions es tindran en compte per mesos complerts de l'alta i en proporció a la jornada laboral realment treballada i cotitzada. D'acord? Es tindrà en funció dels mesos que realment hagi treballat la persona. Disposem aquesta pregunta ens l'heu fet en moltes ocasions, jo crec que és perquè hi havia ja anteriorment moltes ajuts, moltes reduccions, bonificacions. Si és a la contractació de les persones amb més de 45 anys es disposa d'alguna bonificació. Doncs sí, tal com s'ha dit, dir-vos que sí, que la contractació de persones amb més de 45 anys que hagin estat en desocupació de llarga durada i prèvia acreditació podran accedir a una bonificació i reducció com prèviament ha explicat el senyor Benavides. De quina manera s'aplicaran aquests beneficis? Doncs també s'ha dit, però dir-lo no recordar que s'aplicarà mitjançant el sistema de liquidació directa. I el sistema de liquidació simplificada en funció de les dades que disposi les comunicacions que s'envien mitjançant el sistema RED. Aquí recordar que hi haurà la declaració de responsable com en anteriors ocasions, però serà un mecanisme directe. Són beneficis aplicats compatibles amb altres reduccions?
Sí, però hem de tenir en compte unes determinades qüestions. El primer que haurem de tenir en compte i no oblidar és que la distribució proporcional a les contingències en funció de les quals es vol aplicar. En cas de que al mateix temps concorrin reduccions i bonificacions, doncs es donarà prioritat a les reduccions i posteriorment a les bonificacions. El límit sempre serà el 100%. Aquesta pregunta que de vegades, bueno, si sumo, doncs em retornaran. No, el límit és el 100% de la quota empresarial de la Seguretat Social. Seran incompatibles bonificacions i reduccions específiques establertes pel sistema especial del tomàquet fresc. Hem volgut fer menció perquè així es menciona a la norma, doncs hi ha aquesta incompatibilitat prevista per aquest règim especial. He sentit que, la següent pregunta, he sentit que hi ha bonificacions per a la contractació de joves amb baixa qualificació. Què s'entén per baixa qualificació? Doncs, bueno, són aquelles persones joves amb menys de 30 anys i que no disposen del títol corresponent al batxillerat o al cicle formatiu de grau mitjà. Aquest serà, quan parlem de persones de baixa qualificació de joves, són aquells joves amb edat inferior a 30 anys i que no tinguin el títol ni de batxillerat ni de cicle formatiu de grau mitjà. Aquesta pregunta us l'hem traslladat com ens la traslladeu, que és així d'habitual. Puc contractar la meva parella i gaudir d'alguna bonificació? S'ha dit amb anterioritat, però m'ha fet gràcia perquè al moment de les preguntes s'ha tornat a fer la pregunta i jo també l'he incorporat a les meves fax perquè és una pregunta que ens feu molt recurrentment. Doncs la resposta és que no, ja que s'exclouen els beneficis per a la contractació de persones amb qui es té vincle familiar o d'afinitat fins a segon grau. I per anar acabant, els contractes d'alta direcció poden gaudir d'algun tipus de bonificació? Doncs no, ja que es tracta d'un règim d'una relació laboral especial i que no queda subjecte a les bonificacions. Com puc acreditar que una persona és especial vulnerabilitat? Aquí haurem d'estar en funció de la vulnerabilitat invocada, ja sigui víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, que s'haurà d'acreditar mitjançant el document emès per l'organisme competent. Doncs aquí us volia compartir amb vosaltres 10 facts que ens heu anat traslladant i volia fer una reflexió també. Crec que la norma deixa molt clar els requisits i les obligacions que han de donar compliment les empreses per poder accedir a aquestes bonificacions i també un d'aquests requisits innovadors que s'incorpora per donar més força a la igualtat, ja que el pilar d'aquest Reial Decret Llei 1/2003 és la igualtat i la no discriminació, doncs és que les empreses hauran de tenir un pla d'igualtat fet i registrat. Aquí ens podem trobar en situacions a vegades complexes, que no aprofito l'ocasió per recordar qualsevol suport que necessiteu. El nostre departament jurídic us donarà suport en la confecció d'aquests plans d'igualtat, però molt important que tinguem en compte que el pla d'igualtat ha d'estar fet i registrat. I com ha dit el senyor Benavides, s'ha de tenir fet i registrat quan ja vaig aplicar la reducció i bonificació, no al llarg de l'aplicació. Al nostre departament us podeu adreçar sempre que ho necessiteu. Qualsevol dubte, qüestió, sense cap cost, en 24 a 48 hores us donem resposta. Estem per ajudar-vos, per recolzar-vos. La nostra àrea laboral és molt transversal, des d'acomiadaments, inspeccions, judicis, sancions. El que voldria simplement avui compartir amb vosaltres és que podeu contactar amb nosaltres per tot allò que necessiteu i que estarem a la vostra disposició. Però sobretot que tingueu molt clar que hi ha uns requisits i unes obligacions que s'han de donar compliment per poder accedir a aquestes bonificacions. Hi ha mesos, hi ha temps per poder planificar-ho amb tranquil·litat i poder fer, si aquest requisit no el compleixo, donar-li compliment i que us podeu adreçar sempre que ho necessiteu. Així que sense més, moltes gràcies i dono pas per fer la cloenda. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Presidenta de la Comissió de Formació i Ocupació de PIMEC. Sobretot important avui que estiguessis aquí perquè per nosaltres aquest decret, aquestes mesures d'incentiu a la contractació són polítiques actives d'ocupació i sobretot una organització com la nostra que està convençuda que el treball és la millor política social, també pensem que mesures d'aquest tipus contribueixen a que les persones treballin, contribueixen a que les persones trobin feina, normalment gairebé sempre de qualitat perquè les normes així ho diuen que ha de ser treball de qualitat, com a mínim els convenis que signem és treball de qualitat i en tot cas aplica una eficiència en les polítiques socials i generals del país. I per tant important, Imma, que
que avui estiguessis aquí presentant aquesta proposta. Com també hem d'agrair, com sempre, a l'Antonio Benavides aquesta extraordinària exposició que ha fet, que el gairebé centenar de persones que ens heu seguit en línia segurament heu pres deguda nota, perquè estem cada vegada més acostumats a que ens surtin normes per aigua, normes transversals, normes de gran abast, com és aquesta, que agregava i aglutinava diferents propostes de bonificacions i incentius a la contractació amb una sola norma, no? I a correcuita l'Antonio ha fet un anàlisi exhaustiu amb solidesa jurídica, com sempre ens fa, no? Com també Itziar, el dia que va sortir la norma vam haver d'anar a correcuita per informar als nostres associats i a les empreses que confieu en Pimec com a gran paraigua de les MIPIMES d'aquest país, no? En tot cas, a nosaltres sempre ens agrada veure el got mig ple, sobretot perquè quan ets empresari d'una MIPIME a un país com Catalunya, doncs lògicament sempre has de pensar que tot és millorable i tot ha de progressar adequadament amb optimisme responsable. I dic això perquè aquesta norma, la norma, aquest Reial Decret Llei que va sortir fruit de consens parcial, perquè ha tingut els seus accidents en la seva tramitació, especialment en temes d'incentius i contractació de les persones amb discapacitat, que tenia dèficits estructurals importants, però en tot cas sabem que ha estat tramitada inicialment en el Congrés dels Diputats amb la seva convalidació, però amb el compromís de ser tramitada com a projecte de llei. Això significa que se'ns obre la gran finestra d'oportunitat perquè puguem fer les propostes de millora, les propostes de resoldre aquelles parts que ens agradaria que fossin millors, que ens fossin diferents i que sobretot acompanyessin més i millor a les MIPIMES d'aquest país. I per tant, a partir d'avui, Pimec us ajuda des dels nostres serveis jurídics, des de l'atenció de les preguntes, dels dubtes que tingueu i d'aquelles qüestions que afecten més de forma singular les vostres empreses, i l'Itziar ja us ha explicat tota la feina ingent que fan des del seu departament, però també posem a la vostra disposició la gran eina que és Pimec, aquest gran paraigua de les MIPIMES d'aquest país, perquè ens feu arribar aquelles propostes de millora, aquelles propostes de modificació, aquelles propostes d'ajust tècnic que farem arribar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè acabin consensuant un text millor que el que tenen ara, per poder ajudar especialment aquells col·lectius amb majors dificultats d'accés al mercat de treball, discapacitat, per exemple, però també altres col·lectius com els de més edat, que també tenen moltes dificultats per integrar-se al mercat de treball, doncs tinguin una norma més ajustada també a les seves necessitats perquè puguem fer i seguir fent del treball la millor política social. Insistir, agrair-vos que ens hagueu acompanyat avui, a la vostra disposició, la nostra organització, amb tots aquells espais institucionals, d'activisme empresarial, però també de resolucions d'aquelles petites qüestions que ens formuleu al nostre departament jurídic. Y por descomptat, Antonio, celebrar que estés con nosotros y, por supuesto, pedirte que sigas siendo activo y además tan veloz a la hora de analizar exhaustivamente las normas que nos afectan a les pimes d'este país. Muchas gracias. Vinga, doncs moltes gràcies i ens seguim veient en aquestes jornades que organitzem.